Hoy hablaremos de la estructura atómica. El modelo atómico fue evolucionando a partir de evidencias que se fueron demostrando que tiraban por tierra el modelo anterior. El primer modelo atómico que surgió consideraba al átomo como una esfera maciza, sin carga, y ese modelo fue a lo largo del tiempo cambiando a través de las nuevas experiencias, hasta llegar al modelo atómico de Bohr, que es el que vamos a explicar hoy. En este modelo, el átomo consta de un núcleo con protones y neutrones, y en el exterior del núcleo, en la corteza, se encuentran los electrones girando en órbita. Las partículas subatómicas se representan con los símbolos P+, N y E-, y si uno compara entre ellas, la masa del protón y del neutrón es similar, y la vamos a tomar como unitaria. Comparando esta masa con la del electrón, vemos que la masa del electrón es 1836 veces menor. Del mismo modo podemos decir que las cargas, en el caso de las cargas, el protón tiene carga positiva y el electrón negativa, y el neutrón no tiene. Si esto lo queremos traducir a masa y carga en el sistema métrico internacional, vamos a expresar el protón como la masa absoluta y la carga como la carga absoluta en coulombs. Bueno, pero en realidad cada átomo está definido por sus características atómicas. Las características atómicas son el número másico, el número atómico, y para representar un elemento se utiliza un símbolo químico. El símbolo es la primera letra del nombre en latino griego, y para los últimos elementos descubiertos se les fue poniendo el nombre de científicos famosos como por ejemplo Novelio por Alfred Nobel. Bueno, vamos a definir cada una de esas características atómicas. El número atómico es la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo, que solamente coincide con la cantidad de electrones que tiene ese mismo átomo cuando el átomo es neutro. Por lo tanto, Z es la cantidad de protones. Del mismo modo, tenemos el número másico. El número másico me indica la cantidad de protones y neutrones que hay en el núcleo de un átomo. Por lo tanto, uno puede conocer a través de su Z y su A el núcleo de cualquier átomo, que se lo llama nucleido. Pero lo más importante de todo esto es saber que el Z, el nombre y el símbolo de un elemento determinado es característica de ese elemento. O sea, no existen dos elementos que tengan la misma cantidad de protones en su núcleo, que tengan el mismo nombre y su símbolo. Bueno, entonces, ¿qué significa que esta representación? Esto indica que el átomo de potasio tiene número atómico 19 y número másico 39. El símbolo lo podemos sacar de la tabla periódica que tenemos bajada, en donde los elementos se ordenan según número atómico. Entonces, si ustedes miran el número de orden, el que dice número atómico 19, va a decirles potasio y el símbolo del elemento. Bueno, sabiendo esto, uno puede decir, bueno, si tengo el A y el Z, sé que si el Z son los protones, conozco los protones. Y si el A es protones más neutrones, puedo conocer cuántos neutrones hay en el núcleo. Y como es neutro, porque no me dice nada acá que no fuese esa situación, vamos a decir que tiene 19 electrones. Por lo tanto, podemos completar una tabla en donde están el Z, el A, los protones, neutrones, electrones y carga de dicho elemento. Del mismo modo, si al no de tener el símbolo tenemos los datos diciendo que para un elemento determinado hay 15 protones en el núcleo, 14 neutrones y en la periferia 15 electrones, uno puede decir, bueno, si tengo 15 protones, su Z es 15, porque son los protones. Y si hay 14 neutrones, como A es protones más neutrones, sé que tengo que el A vale 29. Y por lo tanto, como tiene 15 electrones, es neutro, porque tiene la misma cantidad de protones que electrones. Mirando la tabla de acuerdo al Z, podemos sacar que el nombre es fósforo y su símbolo es P. Completamos el cuadro y entonces podemos describir su representación.
Del mismo modo, si tenemos otra partícula, pero del elemento cesio, teniendo todos esos datos, podemos decir, bueno, si tiene 55 protones, el Z es 55. Si tiene 78 neutrones, como A es protones más neutrones, tiene 133 como número másico. Y tiene 54 electrones. Por lo tanto, cuando completamos el cuadro, como el número de electrones no coincide con los protones, no tiene carga cero. Pero ¿qué carga va a tener? Si tiene 55 cargas positivas y 54 negativas, está faltando, tiene una carga positiva en realidad neta. Entonces, ¿cómo se representa el elemento? Se representa el símbolo, el Z, el A, y en el extremo superior derecho se representa con el signo y el número, la cantidad de cargas positivas que tenga. Este se lo denomina, es una partícula con carga, no es un átomo, y se llama catión. Del mismo modo, podemos decir, bueno, el selenio posee 34 protones, 45 neutrones y 36 electrones. Colocamos los datos y podemos darnos cuenta que si tiene 34 protones, su Z es 34, y que 34 más 45 me da el A, que es 79, y entonces completamos su cuadro, en donde vemos que tiene 36 electrones y 34 protones. Por conclusión, tiene carga -2. Se representa de este modo y por ser una partícula con carga negativa se lo denomina anión. Del mismo modo pueden ustedes completar esta tabla para poder comprender más el tema. Y entonces hacemos como una síntesis. El átomo puede no tener carga por ser neutro, en cuyo caso tiene igual cantidad de protones que electrones, y se lo representa de este modo. Si en cambio el átomo tiene carga, se transforma en un ión que tiene carga positiva y se llama catión cuando pierde electrones. ¿Por qué es esto importante? Porque un átomo de un elemento, el número de protones de un átomo de un elemento, no puede cambiar, porque entonces se transformaría en otro elemento. Entonces, para que un átomo de un elemento tenga carga positiva, solamente tiene que perder electrones. Y en cambio, si un átomo de un elemento gana electrones, queda con carga negativa. Y entonces tenemos la representación de un catión o de un anión. Bueno, también tenemos que conocer qué son los isótopos. Acá hay 12 átomos de dos elementos y vemos que si uno completa el cuadro de este, dice, bueno, tiene Z6, sus protones son 6, ZA12 tiene protones 6. El 14 va a tener, completando el cuadro me da esto. Pero si miramos los dos átomos, ambos tienen el mismo Z y diferente número másico. Por lo tanto, se distinguen no en el tipo de elemento, sino en su masa. Entonces, se puede representar como isótopos a átomos del mismo elemento, por eso tienen igual Z, con masas distintas. También podemos hablar de los isóbaros. Si tenemos dos átomos diferentes y completamos el cuadro, vamos a ver que para el carbono y el nitrógeno el Z es diferente, ¿verdad? Como tienen distintos símbolos, distintos Z, son distintos elementos, pero tienen la misma masa. O sea, la suma de protones y neutrones da lo mismo. Estos átomos son de diferente elemento, por eso tienen distintos Z, pero tienen igual masa. Por eso se llama isóbaros. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque en la naturaleza existen mezclas de isótopos. O sea, no hay un solo tipo de átomo de un elemento determinado. Un ejemplo típico es el hidrógeno. El hidrógeno presenta 3 isótopos en la naturaleza. El hidrógeno, que tiene un solo protón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene un protón y 2 neutrones. Es el único elemento cuyos isótopos tienen nombre propio diferente, porque si son del mismo elemento, el símbolo tiene que ser el mismo. En el único caso en donde el símbolo se pone D de deuterio y TR de tritio, es en el caso del hidrógeno. El deuterio es el isótopo del hidrógeno que se utiliza para producir agua pesada.
El agua es H2O, el agua pesada es deuterio 2O. Bueno, acá tenemos un cuadro para completar, para marcar los isótopos y los isóbaros que existen entre sí. Y ahora, volviendo justamente al tema isótopos, como en la naturaleza no existe un único tipo de átomo de cada elemento, sino que existen mezclas de isótopos, uno puede calcular la masa atómica del elemento como la masa promedio de todos esos isótopos que existen en la naturaleza. Esa masa atómica, que se representa con una M y entre paréntesis el símbolo del elemento, también se la llama masa atómica promedio. Y se calcula multiplicando la abundancia isotópica, o sea, el porcentaje de ese isótopo por su número másico, más el porcentaje del otro por su número másico, y así sucesivamente dividido 100. Un ejemplo es el caso del litio, que existe como litio 6 con un 7,42% en la naturaleza y litio 7 con un 92,58%. Por lo tanto, la masa atómica del litio se calcula como 7,42 por 6 más 92,58 por 7 dividido 100. Y este valor es el valor que se encuentra en la tabla periódica de los elementos. Uno puede calcular la masa atómica de otro elemento como el neón para que lo hagan de tarea. Del mismo modo puedo conocer la abundancia isotópica, puedo conocer la masa atómica promedio. Si conozco la masa atómica promedio, puedo calcular la abundancia isotópica y viceversa. Acá tenemos un problema en donde el cobre se encuentra como cuyos números máxicos son 63 y 65 y tienen un porcentaje, una abundancia isotópica que no conocemos. Como son los dos únicos isótopos que existen, uno puede decir, bueno, el porcentaje de uno más el porcentaje de otro tiene que dar 100. Y como la masa promedio del carbono es su porcentaje por 63 más el otro porcentaje por 65, que es el otro número másico, dividido 100, y este valor me lo dan como dato, yo puedo entonces reemplazar en y al valor de x menos y, 100 menos x, despejar la x y obtener las abundancias isotópicas de los dos isótopos naturales del cobre. Bueno, las sustancias se representan por símbolos y se colocan como subíndices la cantidad de átomos de ese elemento que existen en la molécula. Hay sustancias simples que tienen un solo tipo de elemento y se representan así: hierro, oxígeno que es O2 o azufre que es octatómico, perdón. Y las sustancias compuestas poseen átomos de diferentes elementos, como vemos acá. Por ejemplo, el agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El óxido de sodio tiene 2 de sodio y 1 de oxígeno, y así los demás elementos. Acá tienen para practicar ustedes. Y lo que importa ahora es esa masa atómica que se encuentra, que es la masa de un elemento expresada en ¿qué? En unidades de masa atómica. Esa unidad, ¿cómo se calcula? Esa unidad se define como la 12ª parte de ¿quién? De la masa del átomo más estable que existe en la naturaleza, que es el carbono, y más abundante que existe en la naturaleza, que es el carbono. ¿Y cuál átomo de carbono? Aquel que es el más estable, que es aquel que tiene número másico 12. Entonces, si a la masa de ese átomo se la divide por 12, me da la unidad de masa atómica. ¿Sí? Entonces, todas las masas atómicas que están en la tabla se comparan con esta unidad de masa atómica. Entonces, la masa atómica del boro es 10,8 ¿qué? Unidades de masa atómica. O sea que su masa es 10,8 veces mayor que la unidad de masa atómica. Si en cambio tengo una molécula, la masa molecular es la masa molecular relativa, también llamada, y tiene en cuenta la masa de todos los átomos que forman la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del dióxido de azufre es la masa del azufre más 2 veces, porque hay 2 átomos de oxígeno, por la masa del oxígeno. Y esto se representa como 64, y no tiene unidades. O se dice 64U o no se dice la unidad. Lo mismo podemos calcular las masas de los distintos átomos. Y ahora tenemos
cómo calcular la equivalencia entre masas atómicas y moléculas